Aquí exponiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre pues hay avisos de los niños, pero pues hoy me toca aquí con ustedes, hermanos. Eh, una pequeña introducción, ¿verdad? En el mes de... Un poquito de sol. El mes pasado, ¿se acuerdan cuál fue el tema general de todas las predicaciones de octubre? A ver, ¿quién me lo puede decir? No, ese fue la semana pasada. Culto inspirador, pero hubo un tema específico que fue el culto a Dios, se nos sople, ¿verdad? Y el texto base en el que se pasó, en el que estuvimos estudiando, fue Romanos 12, 1 al 2. Si recordarán que dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice que es vuestro culto racional. Y el que sigue dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que estos temas, ¿verdad?, son de mucha importancia para nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta el día de hoy con el tema que vamos a estudiar, que nuestra mente debe de estar renovada, debe de estar dispuesta, que nuestro cuerpo debe de presentarse hoy como un sacrificio vivo y santo a Dios. Nuestras vidas deben de ser santas y agradables a Dios. Vimos también la semana pasada, comimos puchero de 5 carnes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya estamos todos como que en la cuarta carne durmiendo, pero terminamos las 5 solas de la Reforma Protestante. Y esas solas igual eran muy importantes porque hablan de nuestra fe, de nuestra doctrina. ¿Se acuerdan de las 5 solas? Solo la gracia, solo la fe, solo la escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿verdad? Entonces la gloria es para nuestro Dios. Hemos estado estudiando y ahora vamos a seguir con un tema muy importante. Vamos a hablar. Señor, damos muchas gracias porque tú nos pones estos momentos, tú estás aquí con nosotros y te pido que hables a través de mí, que me muestres, Señor, tu palabra para poder exponerla y que sea clara, Señor, sea entendible para poder hablar de tu amor y de todo lo que tú tienes preparado hoy para nosotros. Que obre, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones y en todo, Señor, lo que somos. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por este privilegio que me das. En Cristo Jesús. Amén. Pues ya repasamos, ¿verdad?, los temas anteriores. Este mes le toca al Ministerio de Evangelismo. Estuvimos en coordinación con el Ministerio de Educación porque el tema es el mes de noviembre, id y haced discípulos, ¿verdad? Ese va a ser todos nuestros temas del mes de noviembre, id y haced discípulos. El subtema de hoy es 3 requisitos para ser un discipulador. Quiero aclarar que no exactamente, ¿verdad?, son esos 3 requisitos, sino hay más. A la palabra de Dios, ¿verdad?, podemos encontrar muchas verdades. Cada vez que la abrimos, podemos encontrar cada día más y más cosas que aprender. Sin embargo, pues vamos a resumirlo en tres requisitos esenciales. Bueno, antes de estudiar nuestro primer requisito, los que tengan sus órdenes, está el texto que leímos, Mateo 28, 16 al 20. Les pido que lo busquen. Mateo 28. Nos vamos a centrar mucho en este capítulo. Les voy a leer la versión Reina Valera, pero pueden seguir con sus órdenes. Dice la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. ¿Cómo se titula este versículo, hermanos? Arribita, ¿qué dice? La gran comisión. Voy a hacer un ejemplo. Ale, ¿cuál es la gran comisión que nos dijo Dios? Ale? Que nos dijo Jesús, perdón. Albi, ¿cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Ella contestó bien. Porque muchas veces, ¿verdad? A veces solo nos centramos en ir y lo que pasa es que los evangelios dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero específicamente aquí en Mateo 28, 16 al 20 nos dice dos verbos en los que vamos a hacer énfasis. Ir y hacer, ¿verdad? Ir es del verbo ir y hacer de hacer. Nos está diciendo dos cosas muy importantes, hermanos. Ir, tenemos que ir, pero también no solo vamos a predicar, sino tenemos que hacer discípulos. Son dos verbos en imperativo. ¿Qué es imperativo, hermano Luis? Una orden. No nos está diciendo, ¿verdad? Si quieres, es como nuestro jefe. A mí me ha pasado en el hospital. He estado cuando yo era pasante o todavía no tenía mi base. Te sientas en la banca cuando llegas y te dicen, Judith, te vas a neonatos. No voy a decir, no me gusta neonatos. ¿Qué tengo que hacer? Y obedecer porque es mi jefe. Pues aquí, ¿verdad? Jesús nos dijo dos verbos en imperativo. Ir y hacer. Nos está ordenando, nos está mandando qué es lo que tenemos que hacer. No es si quieres, si te gusta, ¿verdad? Es ir y hacer. Brevemente les voy a contar una experiencia mía. Bueno, en el ministerio yo les dije que estas predicaciones son parte igual del ministerio de evangelismo. Actualmente yo estoy en ese ministerio y he estado en varios. Sin embargo, evangelismo como que es el primero que yo tengo aquí en la misión. Y yo decía, no, pues no voy. Cuando hice mi plan de trabajo y nos juntaron con los hermanos, cuando tengamos y hagan nuestras campañas o cosas evangelísticas, clases, tenemos que darle seguimiento. Tenemos que darle discipulado. Y yo decía, no, porque pues no solamente es predicar, que pasen al llamamiento, sino hay que discipularlos. Y ahí está uno de mis graves errores que hoy quiero decirles, ¿verdad? Para que ustedes no lo cometan. El discipulado, hermanos, no es una clase bíblica para los recién convertidos. Eso era mi error. Yo decía, vamos a discipular, lo voy a poner discipular, ¿verdad? Como un ministerio de evangelismo voy a poner que una de mis tareas es discipular. Pero no, hermanos, esa es una tarea personal que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. El discipulado no es una clase bíblica en la que van los que ya aceptaron a Cristo, ¿sí? Eso es darle seguimiento, es ayudar a los hermanos nuevos, ¿verdad? Para que sigan, motivarlos, eso es tarea de todos, pero no es una clase bíblica, es un mandato de Dios. Entonces ahí alguien me dijo, no, Judith, estás equivocada, eso no es discipulado. ¿Pero por qué? Si yo lo he aprendido que es así. Y no, hoy les voy a explicar ahorita a la luz de la palabra de Dios por qué no es así. Bueno, ya vimos que no es una clase, no es solo hablar del evangelio, ¿sí? El primer requisito para discipular, y se va a ir trillado, pero el primer requisito para discipular es ser discípulo, ¿verdad? Es ser discípulo de ¿quién? Discípulo de Jesús, ¿verdad? Ser un discípulo de Jesús. Los 11 discípulos, ¿verdad? Así que quedaban, dice ya en el 11:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos eran obedientes. Jesús les había dicho que vayan a tal monte. Acuérdense que allá Jesús ya había muerto, ya había resucitado, se había presentado, incluso en el 28:11, el informe de la guardia, ahora los guardias ya habían hecho saber al pueblo de que Jesús estaba por ahí, hasta le ofrecieron dinero para que no dijeran la verdad. Entonces,
Ellos, dice el 17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Aún en los discípulos, hermanos, había la duda si realmente era Jesús, pero a pesar de su duda, si quiero hacer énfasis en eso, ellos obedecieron, fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Para ser un discípulo, hermanos, tenemos que ser discípulos de Jesús, tenemos que escuchar a Jesús, tenemos que ser un seguidor de Jesús. Les invito a buscar en Lucas 9, 57 al 62. Voy a leer en mi versión, Lucas 9, 57 al 62, dice el título, los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En el caso número 1, acá vemos, si escuchamos la lectura, son 3 personas que le responden a Jesús. En la primera, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, él le habla a Jesús y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Imagínense cómo fue la valentía de él, ¿verdad? Decir, Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, ¿verdad? ¿Qué le contestó? Jesús conocía lo que había en el corazón de todos conoce, ¿verdad? Pero de esta persona, y le contesta, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué vamos a entender, hermanos? Las zorras ya tenían su lugarcito, ¿verdad? Su lugar seguro, y las aves de los cielos también tienen nidos, pero Jesús ¿tenía un lugar seguro para recostar su cabeza? No, él andaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, donde acabara, y él era predicar el Evangelio. Entonces Jesús, ven qué sabio es, y le dijo, el Hijo del Hombre no tiene, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Te seguiré a donde quiera que vayas. La segunda persona le dice, y dijo a otro, ahí fue diferente. Jesús le dice a la persona, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí vemos otra manera de responder. Aquí, ¿qué fue lo que él dijo? Estudiando, ¿verdad? Y algunos que han traducen la Biblia han dicho que, por ejemplo, esto de déjame que primero vaya y entierre a mi padre, quizás no se refería que en el momento iba a ir, no había muerto, iba a ir y luego, sino de que como se acostumbraba antes, era hasta que, por ejemplo, su padre ya está anciano, lo cuida, muere, hasta eso pues ya me puedo dedicar a otra cosa, ¿verdad? Entonces, de todos modos, no era así. Y dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sí? No le estaba diciendo, bueno, hasta que muera tu papá. Ahora, sígueme. Pues el otro, no, pues no, hasta que enterrara a su padre. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Le digo, te seguiré. Así valientemente también le dijo, te seguiré. Pero había un pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, pues tampoco, no, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Más adelante vamos a ver que también esto tiene un costo. Pero ¿por qué Jesús contestó de esa manera? En el primer caso, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos sacar del primer caso de este hombre que fue valiente?
¿Qué contestó Jesús? Te seguiré a donde quiera que vayas, pero ni siquiera era seguro dónde Jesús dormía. Entonces no nos podemos aferrar, hermanos, a nada material que tengamos aquí. Si realmente queremos ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, no nos podemos aferrar a lo que hay aquí en este mundo. Número 2, no es hasta que pase algo, te sigo. Es ahora. Jesús nos está hablando en estos momentos. ¿Quieres ser mi discípulo? Bueno, sígueme ahora. No hasta que termines lo que según tú tienes que hacer. Es hoy. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. El número 3, primero es Dios. Aunque a veces nos cuesta, no la familia, no los hermanos, no era, dice, te seguiré al Señor. Déjame que me despida de los que están en su casa. Hablaba de su familia. Pero Jesús le dijo, no, ni siquiera de tu familia. Es yo soy primero que nada. A veces eso nos cuesta, ¿verdad? Incluso a mí, hasta primero de mis hijos, de mi esposo, de mi papá y de mi mamá, está Dios. Vamos a seguir. La conclusión, ¿verdad?, de este primer punto: ser discípulo es ser un seguidor de Jesús. Pero eso debe de estar encima de todo, encima de todos. Aunque sea muy difícil, hermanos, Jesús, Dios, debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. Es difícil entenderlo y es difícil hacerlo, pero Dios es lo que nos pide, el primer lugar de todo. El segundo requisito, ¿verdad?, está en Juan 8:31. Les invito a que lo busquen. Juan 8:31. Dice así: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios como otro requisito para ser su seguidor, para ser su discípulo? Permanecer en la palabra de Dios. Vimos la semana pasada solo la escritura. ¿Alguien me puede decir en qué texto se basaba solo la escritura? Le digo al hermano, creo que era el puchero de Reyes. Toda la escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16, ¿verdad? Y dice que es útil para enseñar. Muy bien, Ángel. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos, hermanos, nuestra mejor arma en nuestras manos, en su celular, donde lo tengan. No tenemos, pero lo estamos usando. Lo estamos leyendo todos los días. Yo siempre se los digo a los niños en mi clase: de nada sirve que nos vengamos todos los domingos a sentar y cantar, orar, lo leí aquí y me fui a mi casa. No, hermanos, no es así. Ser un discípulo de Jesús nos pide más, mucho más, leer la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar la vida eterna, porque es nuestra lámpara, porque cuando estamos en momentos de dificultad, si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a poder sentir esa paz que solo nos infunde la palabra de Dios, que solo Dios obra a través de nosotros. Pero si no la tenemos, ni siquiera la abro entre semana porque estoy cansada, porque tengo mucho que hacer, porque tengo mucho trabajo. Si lo dejamos de último, como el hombre, ¿verdad?, que le preguntaron: sígueme, pues primero voy a hacer esto y luego leo mi Biblia. No, hermanos, no vamos a poder crecer en el conocimiento de Dios. No vamos a poder ser aptos. Según de Timoteo 2:2. Les invito a que lo busquen y ahí se lo pueden leer. Segundo. Dos cualidades: hombres que sean ¿qué? Fieles y que sean idóneos. La palabra idónea significa apto, que reúne las condiciones necesarias
u óptimas para una función determinada. ¿Somos aptos? ¿Somos fieles? ¿Cómo nos encontraría Dios en estos momentos? Si nos vamos al cielo y nos dice, ¿cómo somos delante de Él? ¿Estamos siendo aptos? Esto encarga a hombres fieles, que sean aptos para enseñar también a otros, para seguir lo que Jesús dijo cuando se fue: id y haced discípulos. Esa es la tarea de todos los días, de todos los días, tener la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas, permanecer en la palabra de Dios. Y como requisito número 3, les invito a buscar en Lucas 14, 25 al 27. Voy a leer lo que dice Lucas 14, 25 al 27. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice, qué fuertes palabras, ¿verdad? El que estaba estudiando decía este pastor que tiene una prédica muy bonita de 6 días, seis temas sobre esto. Y decía, a veces nos vamos y leemos lo más bonito del texto, ¿verdad? Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú estás conmigo todos los días. Sí, pero la parte que cuando nos exhorta la Biblia, cuando nos habla, eso sí, así la hacemos. Otro día lo leo, ¿verdad? A veces se nos hace fácil hacer eso, pero no, es lo que dice, ¿verdad? Puede ser fuerte para nuestra vida. Dice que aborrezcamos dice, si no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, igual nuestra propia vida, no puede ser mi discípulo. No quiere decir, voy a aborrecer a mi padre, a mi madre, no. Dice la Biblia que debemos de honrarlos, ¿verdad? Sí, pero no eso es lo que quiere decir. Quiere decir que tenemos que dejar hasta nuestra propia vida, porque Jesús se lo decía, el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No hay, pero quiere seguir, quiere ser mi discípulo, tiene un costo. Y eso es lo que quiero que entendamos, hermanos, más que nada en nuestros corazones, que podamos reflexionar el costo que tiene seguir a Jesús. Vimos el primer requisito, ¿verdad? Primero, para ser discipuladores tenemos que ser discípulos, tengo que ser seguidor de Jesús. Si yo estoy aquí, pero en realidad todavía no he aceptado el llamado de Jesús, porque Jesús llamó a sus discípulos, o no los llamó. Sí, ¿verdad? Cada quien podemos ver cómo los llamó de manera diferente. Pero Jesús conocía sus corazones y los llamó. Entonces, el primero, ¿verdad? Tenemos que ser discípulos. El segundo, permanecer en la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. Y tercero, ser obedientes al mandato de Dios, incluso dejando nuestra propia vida, nuestra propia familia en segundo lugar, y el primer lugar lo debe de ocupar Jesús, Cristo, Dios, nuestro Padre que nos creó. Es difícil, muy difícil poder entender esto, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. El tema, ¿verdad? Como les dije, es 3 requisitos para ser un discipulador. Pero aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Qué es ser un discipulador? ¿Qué me puede decir? Fácil, tío. Que hace discípulos, ¿verdad? Pero si yo no soy un discípulo de Jesús, ¿puedo hacer discipuladores? No puedo hacer discipuladores. Primero tengo que ser un seguidor de Jesús. Pero aquí hay algo muy, muy, muy importante.
¿Realmente queremos ser discipuladores? ¿O solamente leemos el mandato de Dios, la gran comisión? Pero no, creo que no era para mí. Pero ya evangelicé, ya hablé, ya está. No, hermanos, no se queda ahí. Acuérdense que por eso le decía que era importante los dos verbos: ir y hacer discípulos. Aquí no solo me está diciendo la palabra de Dios, porque no soy yo, es la palabra de Dios. No solo predica el evangelio a toda criatura, no solo le hables, ya lo cumplí, porque ya le hablé hoy a mi vecino, en el camión igual prediqué y ya. No, hermanos, no estoy cumpliendo la palabra de Dios ni el mandato de Dios solo haciendo eso. Dice, ir y hacer discípulos. Así como Jesús buscó sus 12 discípulos que lo seguían, nosotros también tenemos que buscarnos 12, quizás muchos más en toda nuestra vida. Pero alguien me puede decir, ¿dónde están sus discípulos de nosotros? ¿Están aquí? ¿Dónde están? ¿Me pueden decir sus nombres? Eso es algo que igual, en que yo estaba estudiando, a mí me confrontó. Porque la palabra de Dios es lo que hace, nos confronta nuestras propias vidas. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque cuando la leemos, nos vemos en un espejo cómo somos, lo mal que estamos, o lo bien también. Entonces, realmente estamos tomando en cuenta la gran comisión que nos dejó Jesús, como personas, como misión. O solo estamos haciendo actividades para hablar del evangelio, porque ya canté hoy, ya está, porque ya leí la palabra, ya estuvo. Estoy haciendo discípulos como Jesús me mandó. Estoy cumpliendo con la gran comisión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a dejar así, ya lo predicamos, ya estuvo, ya pasó. El próximo domingo es otro tema y ya se nos olvidó. No, hermanos. Si Dios me ha puesto estos temas muy importantes, es por algo en nuestras vidas. No solamente es que prediquemos, que hablemos de él, sino tenemos que hacer discípulos. Hacer discípulos lleva un costo. Y les voy a hablar de siempre me gusta hablar de lo que me pasa, porque creo que es el mayor ejemplo que podemos tener. Creo que sí les he comentado que tenía un niño que canalizaba, que tiene hemofilia, ¿verdad? Para empezar me dio mucho trabajo buscarle sus venas. Es un niño que se mueve. Yo soy enfermera, ¿verdad? Si no lo saben, ¿verdad? Trabajo en el Hospital Orán. Pero pues esos niños son muy difíciles, y su mamá también para mí era muy difícil, su carácter. Ella quería que cuando ella pueda, yo tengo que canalizar. Y a veces estaba en casa de mi tío, en casa de mi mamá, oye, ya estoy yendo a tu casa porque quiero que me canalices a mí. Yo le decía, no es así, avisen. Y mire, creo que con un año estoy así, y mi tío me decía, ¿es tu cruz? Y yo me voy, ay, pues sí, es mi cruz. Entonces, no es mi cruz. Y yo me molestaba. Pero realmente cuando estuve estudiando esto, decía el predicador que Jesús dijo eso: el que no aborrece a sus familias, no llevas tu cruz y me sigues. Y dicen, llevas tu cruz. Cuando uno lleva su cruz, es algo que te pesa, pero no te debes de estar quejando. O sea, si ya lo hiciste, por eso les mandé el canto, porque andaba buscando todo lo que estaba yo estudiando, y decía, no te quejes, sino haz las cosas, sonríe. O sea, parte de nuestra vida, ¿verdad? El llevar nuestra cruz, a veces no lo vemos en nuestras vidas como algo real. Solo lo leemos, llevar tu cruz, ya está. Pero Dios nos está mostrando que hay personas a nuestro alrededor que sufren aún más que nosotros, ¿sí? Jesús vio y tuvo dolor por las almas perdidas de Jerusalén, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Él sintió misericordia, y nosotros sentimos misericordia por esas almas perdidas, o nos cansa, y como me pasaba, ¿verdad? Ya ni quería que me hable, y ahora les cuento de la resolución. Ahora atiendo no solo a él, sino también a su primito que padece de demencia. Y Dios me ha mostrado, ¿verdad?, que quizás es una forma de cuando ellos van, yo les hablo también de Dios. Pero Dios está hablando en mi corazón, pero que no solamente sea hablarles, sino tengo que hacer discípulos.
Tengo que tener en mente a alguien todos los días y orar por esa persona. Preguntarle, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres que te hable de la palabra de Dios? Tengo que invertir mi tiempo, tengo que invertir mi dinero incluso. Jesús dio todo lo que tenía y Él nos dice que tenemos que dar todo. No, anda primero y le entierras a tu papá o luego cuando quieras. Un igualito pasó por allá y se fue. Gracias a sus errores, un igualito. ¿Verdad? Pero Dios nos está hablando en estos momentos, hermanos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Vamos a ser discípulos o solo me voy a conformar con cumplir la mitad de lo que dice la palabra de Dios? Ir y hacer discípulos. Tengamos ese amor que tuvo Jesús, esa compasión con los que se pierden. Bien bonito que cantamos, ¿verdad? La mies es mucha, hay gran necesidad y yo voy. De veras, vamos. Dejen todo y nos vamos. Ay, no, espérame. ¿Verdad? Entonces, hermanos, pensémoslo. Dios está obrando en nuestro corazón. Tenemos que tener dolor y sentir amor hacia los que están a nuestro alrededor, que no conocen de Dios, que sufren. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Quiere todo de nosotros. Todo, no la mitad. Bueno, si quieren seguir, ¿verdad? Aprendiendo qué es lo que quiere nuestro Dios de ser, cómo voy a ser un discipulador, porque todo esto, ¿verdad? Tampoco es sencillo y tampoco son pasos ni clases, sino uno tiene que vivirlo. Sigan viniendo, todo el mes de noviembre se va a tratar de este tema, ¿verdad? Si yo sentí ahora el llamado de Dios en mi corazón para ser un discipulador, porque ya soy un discípulo, y si aún no soy un discípulo, que todavía yo no aceptaba a Cristo en mi corazón, hoy también es el momento, hermano. Se pueden comunicar conmigo, con cualquier hermano que esté aquí, y hablen con él. Para eso estamos. Somos una familia, somos hermanos. Entonces, si alguien tiene alguna necesidad, hágalo. Dios está obrando en esos momentos en nuestros corazones, porque la palabra de Dios es para eso, para confrontarnos y para mostrarnos también su amor. La invitación está abierta, hermanos. Todos, si yo no lo sé hacer, podemos buscar ayuda y lo podemos hacer juntos. Que Dios les bendiga.